Ok, hola de nuevo compañeros, chicos, ya estamos de vuelta, perdón, se demoró un poquito mi compu en volver a conectar a la segunda parte de la sesión virtual. Ya se está grabando la primera parte, entonces yo creo que también les tengo que mandar un correíto con la liga de la sesión que se va grabando. No mandé la de la semana pasada, una disculpa, les voy a mandar la liga de la grabación de la semana pasada y de igual manera les voy a mandar la liga de la sesión de hoy, así conforme se puedan conectar o no conectar en las sesiones. Con todo gusto puedan ustedes revisar las grabaciones de estas sesiones. Bueno, ahora sí, si eres tan amable, compañero. A ver, nada más, Express, paso lista, ya nada más para tener este dato cubierto de la lista de asistencia. Entonces, tenemos aquí a Fermín Castillo y Ana García. Y disculpa, Ana García, aquí está, Ana Rocío, ajá. Y me repites tu nombre, perdón, compañero, el que aparece como usuario de Zoom. Sí, perdón, mi nombre es Esli Rodríguez. Esli. Ok, ok. ¿No te pudiste conectar la semana pasada, estimado? No. No, no me pude conectar porque estaba de viaje, estaba viajando, entonces ya no pude conectarme, pero una disculpa. No, no te preocupes, está bien. ¿De dónde eres, estimado Esli? Yo soy de Tampico, Tamaulipas. Ok, perfecto. Entonces, ¿estás ahorita conectado desde allá de Tampico? ¿Es correcto? Sí. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Cómo te sientes ya en este primer cuatrimestre de la maestría en alta dirección? Bien, muy contento en referente al tema de hoy, que es Sí. administración o la planeación de la administración. Ajá, Eh, el aporte mío sería que ahora lo importante no es solamente la planeación, sino la planeación estratégica. ajá. ¿Cuál es la diferencia de entre una planeación tradicional a una Ujú. planeación estratégica? Bueno, pues que la planeación estratégica lleva dos aspectos fundamentales, que son los indicadores de desempeño y los indicadores de proceso. Al, Ajá. poder, al nosotros poder tener estos dos indicadores, el de procesos y desempeños, podemos poder colocar variables que nos permitan ejecutar plan A o plan B para conseguir los resultados, ¿no? Y dentro de esas acciones, en los indicadores de desempeño, pues están los workshops, que son las lluvias de ideas, en donde se establecen workshops para poder ir acomodando o reestructurando el plan, ¿no? Pero siempre buscando que el objetivo sea conseguir el resultado deseado, ¿no? Ajá. Y sobre todo hacer una combinación, ¿no? Siempre entre la parte quizás operativa y administrativa. El error que se Pues, tenía anteriormente era pues que se tenían jefes, no líderes, jefes específicamente, que únicamente servían como capataces, ¿no? Y exigían resultados, pero no estaban empapados quizás, como tú bien dijiste, con la parte de la producción, con la parte operativa, con la parte de conocer el know-how de las empresas, de sus diferentes estrategias y por supuesto en los procesos de sus bienes y servicios, ¿no? así Entonces, es. Uh-huh. es importante entonces ver esta cuestión de cómo ha ido evolucionando la administración y las distintas teorías. Ahora sí, si me puedes apoyar con este slide, vamos a explicar ahorita las teorías básicas de la administración. Primero esta parte y ahorita lo vamos a ir comentando. ¿Me apoyas, por favor? Claro, iniciando leyendo el énfasis de las Ajá. teorías básicas. Énfasis, teoría y cuáles fueron las características o enfoques que tenía esta teoría. Ujú. El énfasis de la básica es en las tareas. La teoría es la administración científica y su principal enfoque es la racionalización del trabajo en el nivel operacional. Ok, muy bien. Y el siguiente punto, cuando se hace énfasis en la estructura, la teoría es la clásica y la neoclásica, Ok, la burocracia y las teorías es la teoría estructuralista, ¿no? Y el enfoque principal es la organización formal, los principios generales de la administración, las funciones del administrador, la organización formal burocrática, racionalidad organizacional y la organización formal e informal, el análisis intra e
interorganizacional. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir viendo esos aspectos importantes. De estas teorías, ¿ya las conocían algunas, todas o qué onda? Ya ahorita compartiste la primera, ¿no? Que es precisamente enfocado en la parte de tareas, ¿no? Que creo que es como también las organizaciones van poco a poco implementando estos procesos administrativos. Les decía, por ejemplo, las empresas familiares, ¿no? A lo mejor en un principio surgen en la informalidad, ¿no? Porque, bueno, aún están en ese proceso de estandarizar, de certificar y buscar bien sus proveedores, de elaborar sus procesos, ¿no? Entonces, esa parte a lo mejor es desde lo empírico y poco a poco adquiriendo el conocimiento científico para mejorar la parte operativa, ¿no? O fortalecer más bien sus sistemas operativos o de producción, ¿no? De las demás, chicos, algunos ya por ahí la conocían, no la conocían, ¿qué onda? Anita, Fermín. La verdad les pido una disculpa, me da mucha pena participar. En mi casa hay un sonido y no sé si se escucha la música, pero... No, Ay, qué bueno. no, no se escucha. Ay, qué No te pena, perdón. preocupes. Sucede, ¿eh? No hay problema. Es la parte de Este, estudiar en línea. Tenemos que afrontar esas adversidades. Entonces, no, no te preocupes. Perdón. Sí, en la parte de la estructura, en la materia de teoría de la organización, creo nos empapamos un poquito, bueno, igual mis compañeros ya lo conocían, pero yo me empapé un poquito de todo esto de la organización, de las funciones de cada quien, de delimitar las funciones. Entonces creo, bueno, yo entiendo un poquito más esto de la estructura, pero entiendo bien lo de la tarea. A ver, un segundo. Discúlpenme. Es que ahorita empiezan a llover WhatsApp pasos. Ahorita checo tesis. Perdón, ay, discúlpenme. Termino las. Discúlpenme de verdad, qué pena. A las 10. Es que tengo un alumnito que está pidiendo, bueno, revisión de tesis y ahorita me enfoco con él. Bueno, seguimos entonces. Gracias, Anita. Pues bueno, entonces estas al principio, quizás cuando hablábamos la semana pasada un poquito de las antiguas culturas y civilizaciones, ¿no? Es como poco a poco fuimos como que tomando algunos aciertos, algunas estrategias, algunas incluso, ¿no? Hasta características propias del estilo de vida, de los usos y costumbres de esas culturas y civilizaciones, ¿no? Obviamente ya hubieron personas encargadas de darle estructura, de darle énfasis, de delimitar concretamente cómo se aplican estas estrategias, estas herramientas específicamente a distintos sectores, ¿no? En un principio, la administración, siéndoles muy honestos, como los sistemas eran más de producción, eran más de tipo industriales, ajá. Entonces, en un principio iba adaptada hacia esos escenarios, hacia estas organizaciones como tal, ¿no? Pero bueno, ya hoy en día estamos dando un giro muy importante y ya estamos considerando también, por ejemplo, ver al hombre, al colaborador, desde una perspectiva distinta, porque recordamos que tras la revolución industrial se veía al hombre como parte de un engrane dentro de un gran sistema de producción, dentro de una gran maquinaria, una gran fábrica, ¿no? Entonces ya hemos estado poco a poco trabajando quizás en erradicar estas ideas pues un poquito arcaicas, obsoletas, erróneas. Recordarán la semana pasada que les presenté un slide, ¿no? Indicando a lo mejor algunos puntos
de qué tanto hemos evolucionado como organizaciones. Yo les decía, la frase clásica que te van a mostrar si una empresa es moderna o es, digamos, demasiado clásica, es que tiene una visión, por ejemplo, como al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Entonces, desde ahí estamos viendo que la autoridad, la responsabilidad recae y se centra en un individuo o en una persona, ¿no? Que casi siempre es el dueño, ¿no? Entonces, el dueño es incapaz de soltar y delegar un poquito más la responsabilidad, incluso también no confía en sus colaboradores, ¿no? Entonces, así de grave estaban las cosas. Que bueno, podemos encontrar hoy en día diferentes organizaciones desde una perspectiva demasiado científica, desde una perspectiva demasiado clásica, o ya hoy en día una empresa un poquito más contemporánea, más moderna, más digitalizada, ¿no? O sea, en donde el empowerment sea la forma idónea en la que yo, como empresa, le digo al trabajador, te transfiero esa responsabilidad y obviamente voy a evaluar y monitorear, como acaba de mencionar hace un momento el compañero, ¿no? Voy a medir tu resultado, tu desempeño, ¿no? Y con base a ello, pues bueno, ya irás a lo mejor teniendo otras oportunidades, desarrollándote a lo mejor en una parte intelectual, en una parte laboral y profesional, etcétera, ¿no? Y un error también es quizás que no todas las empresas hacen ese match con el colaborador. No se genera ese compromiso mutuo de construir con el trabajador un plan de vida y carrera, ¿no? A lo mejor me equivoco. No sé cuál sería la perspectiva de ustedes. ¿Consideran que sí hay empresas que están preocupadas en crear ese clic o ese vínculo o esa relación a largo plazo con los trabajadores precisamente en ese sentido o en ese escenario? En crear un plan de vida y carrera, o sea, una relación a largo plazo, pues, un crecimiento personal, laboral, económico, por supuesto. Sí hay empresas que están preocupadas por eso con los colaboradores o solamente exigen resultados, pero no hay una retribución hacia el trabajador, ¿no? Una motivación. Sí, adelante. Fermín, ¿ibas a compartir algo? No, pero le comento si gusta. Adelante. Sí, Dígame. en cuestiones de empresas privadas o particulares que están en una obra, normalmente los cargos lo tienen personas que ya hayan trabajado con la compañía, ¿no? Es muy pocas veces que llega uno a una empresa y que te dan un nivel más o menos aceptable, te dan el trabajo, ¿no? Normalmente son personas que hayan trabajado en la misma empresa. No es porque uno no sepa, sino por la confianza que le genera y los resultados que le dieron en su momento a los trabajadores, ¿no? Bueno, de mi parte son pocas veces que se le da esa oportunidad a nuevos empleados de avanzar, ¿no? Más que nada. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera comentar o compartir? Sí, adelante. En mi caso, Rodríguez, sí, en mi compañía sí hay un plan de carrera y hay incluso hay una evaluación anual que se hace, que se llama AFM, con indicadores de desempeño, de resultados, y dependiendo de la calificación que uno tiene, es como puede aspirar a otra posición en la compañía, y también dependiendo de la calificación que uno tiene es el incremento salarial para el siguiente año. Ok. Entonces sí existe como que esa reciprocidad, ese compromiso con el colaborador quizás, ¿no? Sí, correcto. Uno hace planes o objetivos para el año y entonces se revisan el siguiente año, en el mes de febrero, y dependiendo del resultado es como uno va ascendiendo o ganando más. Incluso hay, cuando se hace ese plan, se
se plasman las necesidades que uno tiene, ¿no? Yo necesito inglés o necesito un curso de motivación, yo necesito algo, y se ponen dentro del desarrollo anual, ¿no? Ok, muy bien. Y por último, Anita, no sé si nos quieras compartir algo referente a esta pregunta. No, ahí sí les debo la experiencia. Ahí ven otro de mis compañeros. Ah, ok, ok. Ok, entonces vimos que de la parte anterior, que era el enfoque en tareas y el enfoque en estructura, ya llegamos a la siguiente cuestión, que son el enfoque en las personas, en el ambiente, en la tecnología, ¿no? Que es precisamente, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a hablar de la teoría de las relaciones humanas. Luego tenemos la teoría del comportamiento organizacional y la teoría del desarrollo organizacional. En la primera, la teoría de las relaciones humanas, vamos a encontrarnos en este sentido importante. Vámonos acá a esta cuestión. Ahí está, en esto. 3 ideas importantes, perdón, lo pongo así porque se me pegaron todas, entonces son 3 ideas importantes de teoría de las relaciones humanas. 1, lo que les decía, a lo mejor era una organización de carácter informal. Las empresas, por ejemplo, familiares, casi siempre es el dueño es el papá, digamos, otro dueño puede ser la mamá y los hijos a lo mejor forman parte de colaboradores, pero también toman decisiones, ¿no? Entonces, ahí precisamente existe un vínculo, ¿no? Emocional familiar, ¿no? Ahí estamos hablando de relaciones humanas. O a lo mejor vamos a hablar de jóvenes universitarios, que es común sobre todo también que exista el emprendimiento ya en la mayoría de las universidades. Tienen la materia de incubadora de empresas, desarrollo emprendedor, plan de negocios, etcétera, etcétera. Como lo quieran denominar, cada universidad le pone el nombre que quiere ponerle a este proceso o a esta materia formativa, ¿no? Que volvemos a la misma parte, ¿no? A lo mejor en un principio son amiguísimos de la uni, luego hacen ese tipo de proyectos, empiezan a fortalecer y a cristalizar a lo mejor este emprendimiento y ya poco a poco va a ir tomando forma, ¿no? La siguiente característica que podemos mencionar es que existe una motivación, o sea, en una organización en donde el enfoque esté basado en las personas, en la teoría de las relaciones humanas, pues la parte crucial, creo que debería existir en todas las organizaciones, es el liderazgo en la comunicación, ¿sí? O sea, todos deben de tener un canal abierto de interacción, de comunicación, pero también de la motivación, porque también si es un negocio familiar, aquí es o nos va bien o nos va bien, porque si no, nos lleva a todos entre las patas, ¿no? Entonces ya estamos teniendo ahí una situación que precisamente nos va o beneficiar o a perjudicar a todos los involucrados, ¿no? O a lo mejor son socios, accionistas, pero también son colaboradores, pero también son amigos, ¿no? Entonces ahí es cuando se debe de lograr porque hay ese proyecto, ese sueño, esa meta en común y todos están en ese mismo barco, ¿no? Y tenemos por otra parte los estilos administrativos. Ahí sí sería un pequeño detalle, ¿sale? Porque en esa parte de los estilos administrativos, porque ahí, si no delimitamos bien funciones, responsabilidades, a lo mejor el organigrama, ¿sí? O a lo mejor los temperamentos de los miembros de esta organización, habrá quien pues tenga un carácter un poquito más fuerte, pero si no hay una estructura formal en el que digamos, ok, tu puesto es tus limitantes de acuerdo a tus funciones son estas, entonces ahí ese es otro problema, ¿sale? Entonces, sí es válido como que ser muy claros y de estructurar y limitar esa parte, ¿no? Ahora, en la teoría del comportamiento organizacional vamos a enfocarnos en 2 ideas o ejes importantes. Tenemos primero la teoría de las decisiones, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé si ustedes han escuchado o han elaborado o han visto el diagrama de árbol, a lo mejor para lo que es una toma de decisiones. Esto por lo regular, no sé si ustedes se acordarán, en prueba y estadística llevaron este tipo de ejercicios o temas para precisamente delimitar, ¿no? Las diferentes
probabilidades de una situación, ¿no? De éxito, de fracaso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí se acuerdan o más o menos o por ahí vagamente en la uni lo vimos? No me ¿No? acuerdo. Ok. Tenemos otra parte en la teoría del comportamiento, la integración de los objetivos de las dos partes, ¿no? Tanto individual, de equipo o de departamento, ajá, y el objetivo de la organización. Que ahí es cuando podemos encontrar a lo mejor un conflicto de intereses porque no nos ponemos de acuerdo. Siempre la organización va a exigir el cumplimiento de las tareas, el cumplimiento de las metas, va a exigir resultados, siempre va a pedir la organización. Pero si no se toma en cuenta también las metas, aspiraciones, proyectos, objetivos individuales o personales, ahí es cuando vamos a tener quizás esos constantes conflictos, ¿no? Entre los colaboradores y la empresa misma. Entonces debe existir ese equilibrio o ese balance. Y tenemos aquí la otra parte, la teoría del desarrollo organizacional, que esta se basa en dos escenarios importantes. Uno, el cambio dentro de una organización cuando sea planeado, pero también van a ocurrir situaciones, por ejemplo, cuando es un cambio emergente, no planificado, ¿no? Entonces, ahí entonces es saber cómo vamos a decidir, a resolver y a actuar precisamente, y si estamos preparados para poder responder de manera positiva, de manera satisfactoria con este cambio, ¿no? Quiero detenerme en esto, el desarrollo organizacional, pero quiero hablar de esta parte, del cambio dentro de las organizaciones. Ahorita voy a mencionar la situación de la pandemia. Ya tenemos honestamente, año y medio en nuestro país. Recordarán que el COVID se desarrolló en Wuhan aproximadamente entre septiembre y octubre del año 2019. Ellos ya tienen más tiempo, ¿no? Pero entonces nosotros, el primer caso fue entre febrero y marzo del año pasado. Entonces tenemos año y medio. ¿Cómo se han dado estos cambios no planificados? El cambio así sorpresivo, emergente dentro de la organización. ¿Su organización estuvo preparado para este tipo de situaciones o ha respondido correctamente ante estos cambios repentinos, ante estas adversidades? No sé si alguien me quiere comentar o compartir su experiencia en su empresa. ¿Cómo han vivido este cambio de la pandemia? En procesos de producción, en la plantilla, número de empleados, en los clientes, en todo eso. A ver, ¿quieren mencionarme algo, chicos? Pues a nivel estructura, la compañía para la que trabajo Sí. sí tenía recursos tecnológicos para poder trabajar en casa. La primera decisión que hizo esos muy responsables, todo mundo a sus casas, nadie en la oficina. Entonces, todo mundo trabajando en casa, necesitábamos herramientas tecnológicas para podernos conectar, a hacer todas las reuniones en línea. Entonces, sí había ya una plataforma, pero se invirtieron recursos para mejorar la comunicación, que no se cayera la señal y esto. Después, Recursos Humanos ha trabajado muy fuerte con mucha información, muchas capacitaciones, muchos talleres de salud, de cuidado emocional, trabajo a distancia. Ha habido muchos talleres de información. El día de hoy publican constantemente dónde se van a vacunar, qué edades, de rangos, y solicitan, están requiriendo quién tiene ya la primera vacuna. Hay mucha estadística que se sigue para tener ellos en control de quién están ya vacunados, qué porcentaje están vacunados. Entonces, afortunadamente, sí ha habido una muy buena respuesta. Ha habido muchos compañeros que han contraído COVID. A la fecha van 28
pero sí se tiene un registro de quiénes y cómo, y afortunadamente ninguno ha fallecido, ¿no? Porque ha habido mucho apoyo en ese sentido. Ok, entonces esta parte tanto humana como adaptarse a los cambios, como el desarrollo del personal, la información, lo que acabas de mencionar también, la capacitación continua y la inversión en tecnología, ¿no? Qué bueno que me compartes de una organización que, créeme, envidia. No, realmente es una buena empresa por lo que escucho que me estás compartiendo. Entonces, es positivo esa parte, ¿no? Del cambio y cómo la empresa ha estado también invirtiendo, pero también procurando a su plantilla de empleados y, por supuesto, exhortándolos a la vacunación, monitoreando esa parte y qué bueno, ¿no? Que no han tenido alguna defunción en tu área de trabajo. Muy bien. No sé, Ana, Fermín, ¿quieran agregar algo referente a la pregunta? En tanto a la pandemia, o sea, ¿cómo han respondido este cambio dentro de la organización? En la parte de producción, en la parte de recursos humanos, en la parte de desarrollo, crecimiento de la empresa, o sea, ¿cómo se han adaptado a esto? ¿Cómo han respondido a esto? Ujú. De inicio, se suspendieron las labores, Sí, como es ahora área de construcción, se suspendió todo y poco a poco se está restableciendo, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, pero como son trabajos de obra, no, y es mucha gente, no se puede, este, contar todo, pues, todas las etapas de una obra, ¿no? Pero sí, se vio muy complicado y muchos han perdido el trabajo, no porque haga falta, sino porque la pandemia está haciendo eso, ¿no? Como es obra, no se permite mucho como es el manejo de personal, ¿no? Y se paran muchos trabajos también por eso. ok, muy bien. Yo en mi caso, en la Sí, industria educativa, pues han habido muchos cambios ajá, y en lo personal, pues es como más fácil adaptarme, aunque sí hay como así como un poquito de complicación. Sin embargo, lo habíamos que hay mucha resistencia a los cambios, o bueno, al principio hubo mucha resistencia a los cambios, al pasar de un salón y de presencial a virtual y tener un trabajo sin descanso, porque no se descansa, y no hay horarios específicos, porque pues lamentablemente, pues un maestro trabaja todo el tiempo, creo que usted lo puede confirmar, que es difícil, o sea, creo es un labor así como hacer como horarios específicos, pero ahora la resistencia es, ya que ahora se cree que se va a regresar a presencial, ahora la resistencia es a otra vez a un cambio de regresar con el riesgo. Entonces, creo que en otra materia cuando hablábamos de las resistencias a los cambios, se nota y no solamente se nota en el sistema educativo, sino también pues en las empresas más grandes, en empresas de, de otra índole, por ejemplo en la bancaria o en la de gobierno. También ha habido muchos cambios y resistencias por parte de todos los empleados. Bueno, no por generalizar, pero sí, de mi lugar, de donde vivo, sí hay mucha resistencia. ok. Entonces, pues sí, son escenarios que hay que ver también el plano positivo y el negativo y la resistencia a estos cambios. Y qué bueno que nos compartes que quizás en la materia anterior ya hablábamos un poquito acerca de la teoría del cambio. Y pues bueno, aunque a veces suene como algo teórico, creo que ahorita todo esto que estamos viendo, pues ya se ha visto pues concretamente casos, situaciones, experiencias en los que tanto nos hablaban de la resiliencia, nos hablaban de la inteligencia emocional, nos hablaban de ese tipo de situaciones que pues uno decía, ah, sí, claro, y ahorita es cuando más lo estamos viviendo, lo estamos viendo, ¿no? Creo que esta
esta pandemia nos vino a cambiar a todos la vida en muchas situaciones, ¿no? O sea, hay un parteaguas, hay un antes y un después, y quizás nuestra personalidad ha cambiado, se ha adaptado, hemos también crecido y evolucionado en muchos aspectos, ¿no? En la parte quizás de organizar nuestros recursos, por supuesto. Yo, por ejemplo, les comparto, ¿no? En la parte de administración financiera, desde una perspectiva individual, ¿no? Los gastos que uno, pues en el día a día, ¿no? En una vida antes de la pandemia, pues era uno despilfarrar y despilfarrar, y ya el encierro o el confinamiento, hasta uno acaba ahorrando, ¿no? O siendo un poquito más organizado en su planeación de sus compras, sus insumos. Entonces, fue como ayudándonos a obligarnos también a hacer un cambio de hábitos en muchos aspectos, ¿no? No sé si quieran agregar algo también a esto. Bueno, sí. Sí, es una época de retos, de retos personales y laborales, porque también lo vive uno con la familia, ¿no? El adaptarse. Sí. Tengo hijos y tomar clases en casa, en línea, es complicado para todos. Entonces, seguramente cuando termine esto, seremos más fuertes mentalmente, ¿no? Y mental y emocionalmente hablando. Uh-huh. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más por acá? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Bueno, entonces ya para finalizar esta parte, en el ambiente, siguiente enfoque, y en la tecnología. En el ambiente tenemos dos teorías, estructuralista, neoestructuralista. ¿Cuál sería la primera? Hablamos de análisis intraorganizacional y de carácter ambiental. Ajá. Entonces, aquí ya es entender, obviamente, a lo mejor, hablamos de un corporativo, ¿ok? Y un corporativo puede existir a lo mejor el organigrama de corporativo, y a su vez cada una de las partecitas de ese corporativo tiene una subdivisión de el número de empleados, la plantilla, la estructura de la misma, pero que no está todo centralizado. A lo mejor es una subramificación de este gran corporativo. Entonces también, dependiendo de las necesidades, a lo mejor de la localidad, de la región, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de una fábrica, de hablar de un centro de distribución, de hablar de una oficina de enlace, de hablar de, no sé, un punto de venta, ¿no? Entonces, obviamente, el número de colaboradores, las responsabilidades, lo que representa para la empresa también el ingreso de cada una de estas celulitas o estas partes, el número de empleados que conforman este establecimiento o este espacio específico de trabajo. Entonces, ahí hablamos que también las estructuras pueden cambiar. A lo mejor podemos hablar de que tenemos presencia en todo el país o en toda la República, pero a lo mejor de la República, el estado que tiene mayor demanda de mi producto, mi servicio, a lo mejor es la parte del centro del país, ¿no? Supongamos, ¿no? Ciudad de México. Entonces, no va a ser el mismo tamaño de recursos, de instalaciones, de infraestructura, de plantilla de empleados, las otras oficinas o partes de la empresa en la parte de la provincia a la que esté en el área metropolitana o en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que eso es normal, eso lo podemos ver en todas las organizaciones, o incluso también si hablamos de una empresa internacional, lo mismo, ¿no? A lo mejor pueden tener presencia muy fuerte y muy bien posicionada y muy bien arraigada en ciertos países, y en otros a lo mejor que vamos a empezar como que a penetrar en el mercado, a darnos a conocer, a tener poco a poco presencia. Obviamente, el ambiente, me refiero al entorno, la idiosincrasia, el estilo de vida de los habitantes o los pobladores, también van a ir marcando ese desarrollo o limitando también el crecimiento de estas corporaciones o estas empresas como tal, ¿no? Entonces también ese es un punto que hay que tomar en cuenta, el ambiente, pero no nada más la cuestión natural, la cuestión climatológica, sino también
las características del mercado, las características de, pues, de los pobladores, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenemos los nuevos enfoques de organizaciones denominados neoestructuralistas, es decir, que puede existir un sistema abierto. Y por sistema abierto ya podemos decir que van a ellos a definir o delimitar o estructurar un organigrama que no es piramidal como normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Ellos a lo mejor pueden definir una estructura o un organigrama de carácter horizontal o plano, ¿no? Que esas es como que las nuevas tendencias o las nuevas ideas, ¿no? Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, ¿no? Fermín, ¿querías comentar algo? ¿No? ¿Sí? No, Ah, no. ok. Y siguiente tenemos en la parte tecnológica esta parte, la teoría de la contingencia. Y este es el punto que ya ahorita estuvimos platicando y platicando y platicando y platicando y platicando, ¿no? Incluso, ¿no? El tema de, vamos a decirlo así, el Internet, ¿no? Hablamos entonces de que a finales de los 90, hablando en nuestro contexto, nuestro país, ¿ok? No, ¿cómo decirlo? No todos tenían acceso a un equipo de cómputo y por supuesto al Internet, porque en su momento era extremadamente caro, tanto el Internet como los equipos de cómputo, ¿no? Y entonces, poco a poco, conforme se fue requiriendo, vamos a decirlo así, y conforme las necesidades del mercado o del tema laboral, la gente pues se vio, vamos a decirlo así, obligada a aprender el uso de la tecnología, a invertir, incluso a tener en casa el servicio o el sistema de Internet. Y poco a poco hemos visto que incluso, ¿no? La contingencia que vivimos, hablando ya de la teoría de la contingencia, la tecnología fue como el elemento importante que nos permitió continuar, digámoslo así, con nuestras actividades cotidianas, entre comillas, ¿no? Con nuestras responsabilidades, incluso, ¿no? También con la posibilidad y la opción de el teletrabajo o el home office, ¿no? O el trabajar online o a distancia. Que eso también no es nuevo, chicos. Yo, por ejemplo, les comparto que en el tema de, yo tengo de docente desde 2013 a la fecha, ya van 8 años, desde siempre he trabajado en modelo presencial, ejecutivo y virtual, ¿no? Ejecutivo es blended, híbrido, o sea, trabajar con plataforma durante toda la semana y una sesión presencial a lo mejor, ¿no? Entonces, eso para muchas personas en este último año y medio ha sido nuevo, ¿no? Pero ya nuestro país ya tiene más de 15, 20 años, ¿no? Que ya tiene rato, pero no, vamos a decirlo así, no generalicemos desde nuestros privilegios, porque veámoslo así, hemos sido muchos de nosotros privilegiados, ya tenemos muchos años atrás utilizando herramientas tecnológicas, utilizando el Internet, ¿no? Y apenas en este momento de contingencia, pues muy pocas familias tuvieron que dar ese salto hacia utilizar estas herramientas o esas tecnologías, ¿no? Chicos, me queda un minuto en esta segunda parte de la sesión virtual, ¿va? Entonces, nos salimos y ya regresamos para concluir. Nos quedan ya casi 20 minutos para terminar la sesión. A las 10 son las 9:38. Entonces, terminamos esta parte y nos volvemos a conectar por tercera y última ocasión. De antemano, 1000 disculpotas por los inconvenientes, ¿va? A ver, entonces, les mando el link y ahorita regresamos con la tercera parte. ¿Va? Gracias, chicos. Ahorita los veo.